Muy buen día, queridos amigos y hermanos. En el capítulo número 21 del Evangelio según San Juan, encontramos una triple confesión de San Pedro que declara amar a Cristo, el enviado de Dios. Este capítulo se complementa, a mi parecer, perfectamente con el capítulo número 16 del Evangelio escrito por San Mateo. Resalta la figura de este apóstol a quien Cristo quiso colocar como representante suyo en la tierra, como el encargado de guiar, de encabezar a la iglesia, al rebaño, lo llama él, aquí en la tierra. Los invito a escuchar con atención primero y ante todo el mismo texto bíblico, para que no por lo que yo diga, sino por lo que ya dice el texto sagrado, nuestra fe, hermanos, en Dios, nuestra fe quede más cimentada y que estemos verdaderamente contentos, felices de pertenecer a la iglesia que Cristo quiso fundar. Escuchemos el relato del Santo Evangelio según San Juan del capítulo 21, versos del 15 al 19. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Este pedacito del Evangelio, hermanos, es la penúltima perícopa del Evangelio escrito por San Juan, que nada más tiene 21 capítulos. Es el penúltimo trocito. El lugar es la orilla del mar de Galilea. Cristo resucitado se aparece a sus discípulos que pasaron la noche pescando y les grita desde la orilla: muchachos, ¿han pescado algo? Y le gritan: no, nada, echen la red a la derecha y agarrarán peces. Bien, cuando llegaron a la orilla, almorzaron, y al finalizar de este almuerzo es cuando Cristo le pregunta 3 veces a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Fíjense, hermanos, qué pregunta importante y trascendente, no solamente para Pedro, sino también para todos aquellos que Cristo iba a dejar bajo su autoridad, bajo su conducción. Yo me imagino que San Pedro habrá quedado sorprendido, y también los demás apóstoles que estaban allí presentes. Y San Pedro, sin titubear, le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y primera encomienda: apacienta mis corderos. Poquito después le pregunta nuevamente: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y como que San Pedro se empezó a
incomodar, pero nuevamente le contesta con resolución: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y la respuesta de Cristo semejante: pastorea mis ovejas. Finalmente, viene la tercera pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y San Juan el Evangelista, que escribe estas líneas y que estaba allí presente, narra: Pedro se entristeció de que nuestro Señor Jesucristo le hubiera preguntado por tercera ocasión. Y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Efectivamente, hermanos, nosotros en nuestro lenguaje ordinario, cuando hacemos la misma pregunta repetidas veces, la otra persona se siente como incómoda porque da la sensación de que no se cree lo que está diciendo o se quiere una reafirmación plena. Esta triple pregunta, dicen algunos, corresponde a la triple negación que Pedro hizo de nuestro Señor Jesucristo cuando lo estaban juzgando. Primero había dicho: yo iré contigo incluso hasta la muerte. Yo daré la vida por ti, Señor. Y Cristo le dice: ¿con que darás la vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que tú me hayas negado 3 veces. Y efectivamente lo negó. San Pedro se arrepintió de todo corazón y lloró amargamente que hubiera negado al Hijo de Dios. Porque apenas lo negó por tercera vez, Cristo volteó a verlo, lo alcanzaba a ver allá al fondo, rumbo a la salida, y se cruzaron las miradas, la de Cristo, que estaba siendo juzgado, y de Pedro, que lo acababa de negar. Y apenas se miraron, a lo lejos cantó un gallo. Fue una amarga y dolorosa experiencia la de San Pedro. Pero ahora ese mal queda borrado. Cristo 3 veces a propósito le pregunta, primero, si lo ama. Algunos piensan que se pregunta: ¿me amas y me quieres?, que corresponde a un simple estilo literario, pero otros más bien dicen que 2 veces le pregunta si lo ama, porque ¿a quién se tiene que amar por encima de todo y de todos? A Dios. Que hay una intención teológica: amar a Cristo como el enviado de Dios, amar a Jesucristo como Dios que es. Y la tercera ocasión le dice: ¿y me quieres? Como que es un término más bien fraterno o de amigos, de un cariño de amigos. Entonces, así también nosotros tenemos muchos amigos a quienes queremos, a quienes estimamos y valoramos. Que Cristo en esa doble dimensión, como Dios y como amigo. Porque Cristo ya los había llamado: a ustedes ya no les llamo siervos, ustedes son mis amigos. Porque los siervos no saben lo que hace su amo, los amigos sí. Cristo le dice: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Todos sabemos perfectamente que Cristo no era poseedor de un rebaño de esos animalitos, sino que está utilizando un lenguaje simbólico. Se refiere a la iglesia, se refiere a los discípulos que habrían de agregarse a este pueblo. A todos los que creyeran en Jesucristo debían estar bajo la autoridad de Simón Pedro. Hay una triple ahora entonces confesión, una triple investidura.
Pedro, de ahí en adelante, en el nombre de Cristo, apacentará, que quiere decir, pues tendrá que encabezar, guiar, fortalecer al pueblo de Dios, al rebaño del Señor. Querer negar esta realidad es ir en contra de la Sagrada Escritura. Creer que cada quien se puede mandar, que no hay que reconocer ninguna autoridad suprema en la Iglesia, es negar este pasaje del capítulo 21, versos del 15 al 19 del Evangelio según San Juan. Cristo 3 veces y los demás apóstoles oían y siempre aceptaron. La comunidad cristiana primitiva siempre entendió y aceptó que el vicario, que el representante, que el que hacía cabeza en el nuevo pueblo de Dios era Pedro. No era otro apóstol, no era el colegio apostólico, no era el grupo, era uno en particular. Esa fue la voluntad de Cristo, hermanos. Por lo tanto, a nosotros nos corresponde aceptar de buen corazón el primado de Pedro. Él es la cabeza. Él es el representante de Cristo porque Cristo lo puso. Esa es la razón. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Cristo delega su autoridad, Cristo le da la autoridad a Pedro. Y les decía, hermanos, que este capítulo 21 del Evangelio según San Juan tiene como complemento el capítulo número 16, algunos versos del capítulo 16 del Evangelio escrito por San Mateo. Esto tuvo lugar antes, hacia la mitad del ministerio de Cristo, cuando llegaron a la región de Cesarea de Filipo, hasta el norte del país de Israel. Allá Cristo les hace esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y después de manifestarle, pues unos dicen que eres Elías, Jeremías, Juan el Bautista o algún profeta de la antigüedad. Cristo les hace una pregunta directa y frontal: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y San Pedro se puso de pie y de manera clarita le contestó: para nosotros tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Qué acertada respuesta, porque Cristo mismo lo declara bienaventurado. Le dice: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre que está en el cielo. Y vean lo que sigue: y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entendemos con claridad qué significa eso. La voluntad de Cristo es una iglesia, solo una. Y el fundamento de esa iglesia, Cristo mismo lo pone. Es Simón, hijo de Juan, que hasta le cambió el nombre, Pedro, porque sabía desde el principio que ese hombre llamado Simón iba a ser el cimiento, la roca. Eso significa Pedro, roca, piedra, el cimiento de su iglesia. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Fíjense, hermanos, qué expresión tan hermosa. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Por eso a San Pedro siempre se le representa con unas llaves en la mano, recordando este Evangelio del capítulo 16, no lo olviden, capítulo 16 del Evangelio según San Mateo. Te daré las llaves del reino de los cielos.
Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Qué les dicen esas palabras, hermanos? Es clarísimo. No hay por qué buscarle por otro lado. Que lo que Pedro decida aquí en la tierra, Cristo en el cielo lo habrá de respaldar. Así es, en efecto, lo que Pedro, como representante de Cristo, haga aquí en la tierra, el Señor, resucitado, sentado a la derecha del Padre en el cielo, lo habrá de respaldar. Lo que ates aquí quedará atado en el cielo, lo que desates quedará desatado en el cielo. Esa es la función de un representante, actuar en el nombre de aquel que representa, pero no arbitrariamente, sino que Cristo, el Hijo de Dios, fue quien puso a Pedro como representante suyo. Es el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, versos 18 a 20. Acuérdense, Mateo 16, 18 a 20. Mateo 16, 18 a 20, así como el primer texto de San Juan 21, 15, 19. San Juan 21, 15, 19. Fundamento escriturístico de que hay una iglesia, que la voluntad de Cristo fue que hubiera una iglesia y que esa iglesia no fuera acéfala, que cada quien hiciera y dijera lo que quiera, sino que hay un representante. Y el sucesor de Pedro, porque la iglesia de cada tiempo no podía quedarse sin pastor, es el Papa. Desde Pedro hasta Francisco, el actual Papa, ha habido una serie ininterrumpida de aquellos que hacen cabeza en el nombre de Cristo en la única iglesia que Él fundó. Mateo 16, 18 al 20 y San Juan 21 del 15 al 19. Es a Pedro a quien le da esta delegación, esta autoridad. No manda el grupo de los apóstoles, el que mandaba era Pedro. En el tiempo presente también. Tiene más autoridad el Papa solo que todos los obispos juntos. Así es, porque esa es la voluntad, es la decisión de Cristo. Y entonces a Cristo pues nosotros no lo vamos a corregir, sino a respetar, a valorar lo que Él ha determinado. Por eso, queridos hermanos, al Papa de este momento, como a los que vengan después, ¿cómo los tenemos que mirar? Con respeto, con cariño, con obediencia, porque son representantes personales de la autoridad de Cristo. Qué bueno que el Señor nos ha dejado esto. Por eso, queridos hermanos, hagamos oración por el Papa. Él es nuestro pastor. Que el Señor lo mantenga firme en su servicio de apacentar, de cuidar, de velar por el rebaño que el Señor le ha confiado. Y que nosotros pues también seamos fieles colaboradores de los obispos, porque así como el Papa en particular es sucesor del apóstol Pedro, los demás obispos son representantes en grupo del colegio apostólico, del resto de los apóstoles. Bueno, hermanos, les pido de favor que reenvíen, si les parece bien, este video con todos sus familiares y amigos para acrecentar nuestra fe en Cristo, el enviado de Dios, nuestro amor y nuestra convicción de estar en la iglesia que Cristo fundó, la Iglesia Católica. Con mucho gusto les otorgo la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Muy feliz y bendecido día
tengan todos ustedes, estimados amigos y hermanos,